Hoy día vamos a seguir con el tema que comenzamos en Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Hacer un pequeño repaso. ¿Ya? Estuvimos viendo que el libro de Gálatas había un problema en la iglesia de Galacia. Y el problema de la iglesia de Galacia era que los hermanos estaban siguiendo un evangelio diferente. ¿Qué es lo que es seguir un evangelio diferente? No es que se esté predicando, no es que los gálatas estaban predicando, que no estaban predicando a Cristo, ni estaban predicando a Cristo crucificado, sino que es un problema que fueron persuadidos los hermanos a seguir algo diferente. Así que esto nos indica que el evangelio no es algo que nosotros recibimos un día y se acabó. Eso no es así. Recibir el evangelio es permanecer, perseverar en el evangelio. ¿Ya? Y la característica principal del evangelio es algo que nosotros no debemos perder durante toda nuestra vida cristiana, que es la fe. Por eso que el apóstol Pablo dice que el evangelio se revela por fe. Pero dice, se revela por fe, dice, y para fe. En otras palabras, el evangelio es que nosotros tenemos fe el día que recibimos a Cristo, el día que fuimos eternamente salvos, el día que recibimos el Espíritu Santo, ese día tuvimos fe. ¿Pero eso significa que ahí se acaba la fe en el evangelio? No. Sino que el evangelio fue revelado por fe y para fe. Y como está escrito, el justo, el justificado, el que cree en el Señor, vivirá por la fe. Eso fue lo que le pasó a los gálatas. Los gálatas creyeron por fe y entonces fueron desviados de la fe. Y eso es lo que Satanás quiere que nos pase a nosotros. Que por el camino vamos dejando la fe y volvamos a un sistema de agradar a Dios o de tratar de agradar a Dios por las cosas que nosotros hacemos. Nosotros tenemos muy metido dentro de eso nosotros, ¿ya? Cuando nosotros nos portamos mal, cuando nosotros hacemos que sabemos que Dios no le agrada, como que ya estamos diciendo como Dios no me quiere, como que yo estoy mal, o sea, como que Dios como que no me está aceptando. ¿No les pasa a ustedes? ¿No les suena familiar eso? Y cuando ando bien, voy a las reuniones, leo la Biblia, oro, así que cuando me acerco a Dios como voy como más confianza, le digo, Padre Celestial. Y eso inmediatamente, según la Biblia, es medio fariseo ya. Porque cuando nosotros nos portamos mal, ¿Dios deja de amarnos? Pues entonces ¿será que nos ama menos? Ya, entró la duda, ¿sí o no? No, pues no nos ama menos, nos ama igual. Él nos ama igual cuando nos portamos bien y nos ama igual cuando nos portamos mal, cuando estamos haciendo cosas malas. ¿Ya? Nos ama igual. Ahora, cuando nos portamos mal, ¿qué es lo que tiende a hacer el hombre? ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando se portó mal? Se escondió. Entonces cuando yo estoy haciendo alguna cosa, como que trato de esconder, no doy la cara, no enfrento lo que yo estoy haciendo. No digo esto es un pecado, me hago loco con mi pecado, me río así, pero me escondo de Dios. Ahora, ¿Dios amó menos a Adán porque se escondió? No, al contrario, lo llamó. Pero Adán trató de hacer algo así como para agradar a Dios, entonces dijo, como se dio cuenta que estaba desnudo, dijo, me voy a vestir. Y se puso un delantal de esos de higuera, usted conoce la hoja de higuera, que por donde no se tapa el cuerpo, ¿ya? Y bueno, y entonces él trató de hacer algo. Eso nos queda a nosotros, lo recibimos por herencia, por heredad, ¿ya? Entonces, pero
la forma de entrar a Dios es una sola. Es por lo que Dios hizo. Y yo me porte bien o me porte mal, yo tengo que venir a Dios por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz y por ese pacto que Él hizo con nosotros. Por lo que Cristo hizo, yo entro en la presencia de Dios. Y por lo que Jesucristo hizo, independientemente de lo que yo haya hecho, que estoy haciendo, o que voy a hacer, independientemente de eso, eso no me ayuda. Eso lo que me ayuda a mí es lo que el Señor hizo. Y eso es difícil separar. Bueno, los Gálatas, ellos recibieron a Cristo, y entonces después que ya habían recibido a Cristo, vinieron unos hermanos, entre comillas, y nosotros también creemos en Cristo. Nosotros creemos que Jesús es el Mesías, creemos que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, pero ¿saben qué? Si nosotros no nos circuncidamos, si ustedes no se circuncidan de aquí en adelante, no van a ir al cielo. Y ahora en adelante hay que guardar la ley. Y la Biblia dice que hay que guardar la ley, mira lo que dice aquí, y la ley, porque Dios le agrada que cumplamos la ley, que cumplamos sus mandamientos. Entonces, si ustedes cumplen los mandamientos, entonces Dios va a estar contento con ustedes, los va a querer mucho. ¿Ya? Eso es lo que se llama el legalismo. El legalismo no es otra cosa que eso. De tratar de agradar a Dios por ciertas cosas que hago, cómo me visto, cómo actúo con la gente, etcétera, etcétera. Dios vio que esta semana me porté bien, eso tenemos. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Todo lo contrario. La Biblia nos enseña que nosotros no podemos agradar a Dios sino por la fe. Y hay dos cositas que nunca deben apartarse de la vida cristiana toda la vida, si queremos andar bien. Uno es la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, un don inmerecido que nosotros no merecíamos ir al infierno, pero sin embargo Dios nos dio su gracia, nos dio su amor y nos dio la vida eterna, nos dio el perdón de nuestros pecados, nos abrió el cielo. ¿Ya? Por gracia soy salvo. ¿Ya? Y segundo, por medio de la fe. Es decir, si yo tuve fe cuando me convertí a Cristo, hoy día tengo que tener más fe. Si yo crezco cada día en la gracia, es decir, cada vez afirmarme más de Dios, cada vez desconfiar más de mí mismo, cada vez mirar menos a los hombres, sino que mirar al Señor y confiar en Dios, eso es crecer en la gracia. Cada vez recibo lo que yo no puedo hacer. Entonces voy creciendo en la gracia y en la fe y en el conocimiento de Dios. Ese es el drama que tenían los Gálatas. Ahora aquí hay una seria advertencia. Esto nos dice que podemos apartarnos del Evangelio. Sí. Y eso es el cuidado que hay que tener. ¿Y cuándo lo entendemos? Cuando nosotros estamos haciendo méritos consciente o inconscientemente. Estuvimos viendo en Gálatas, capítulo 3, una pregunta muy inquietante. El versículo 5 dice: aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo nosotros alimentamos la fe? Oyendo la palabra de Dios. Así que el Evangelio es por fe para fe, y podemos agregarle manteniendo y creciendo la fe con la palabra de Dios. Nos nutrimos, nosotros nos alimentamos, ¿ya? Los ataques más grandes de Satanás en la vida cristiana no son para que nosotros cometamos pecados groseros, nos alejemos de Dios. No, los pecados más grandes son para que nosotros perdamos la fe. Si nosotros perdemos la fe, perdemos la obediencia. Y ahí comenzamos a apartarnos de Dios. En el versículo 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente.
Dice, porque el justo, lo repite nuevamente, lo que dice Romanos, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por él. Así que, como el límite es muy finito, y nosotros tenemos la percepción para distinguir bien cuando estamos caminando por fe y cuando estamos caminando por obras, nosotros tenemos que tener muy claro este tema, qué es fe y qué es obra. Ya, el versículo 26 dice, pues dice, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estuve viendo detenidamente este tema y quisiera ahora revisar un poquito más la parte, por decir así, la parte doctrinal. Esa es la parte un poquito que dicen que es la más aburrida. Pero no crean, no es tan aburrida. La parte doctrinal nos da un fundamento para nosotros vivir la vida espiritual, la vida del Espíritu. Así que vamos a hacer una pequeña comentario ya en cuanto a este tema y vamos a tratar de tomar un tema difícil, un tema que es muy difícil compenetrarse en él, pero a la vez vamos a seguir con un tema que es de vital importancia para cada día de nuestra vida. Es la vida en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Así que voy a comenzar haciendo una pregunta del millón, así para que la empecemos a contestar. Y les voy a preguntar, ¿quién me puede decir aquí qué es la vida en el Espíritu? ¿Alguien se tira a la piscina? Ya, tratemos de conectarnos, a ver si alguien tiene una idea. ¿Qué es la vida en el Espíritu? Es que es un tema que no se habla mucho, hay muchas incógnitas, la vida en el Espíritu, ¿ya? Ya, vamos a comenzar antes que me contesten, para dar unos elementos, ¿ya? La vida en el Espíritu tiene que ver con recibir el Espíritu Santo, la recepción del Espíritu Santo, ¿ya? La vida cristiana es por medio del poder del Espíritu Santo. O sea, la vida que Dios le agrada, lo que quiere que yo haga, yo no lo puedo hacer en mis propias fuerzas. Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero leer la Biblia, yo quiero hacer cosas buenas, pero no puedo, solo no puedo. ¿Ya? Es más o menos lo que dice el Señor con otras palabras. El Señor Jesucristo dice, hablando de la vida espiritual, dice, bueno, ustedes sin mí no van a hacer absolutamente nada. ¿Ya? Y de hecho nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer? Me gustaría, porque desde que nos convertimos a Cristo, algo diferente con nosotros. Dios dice que produce como unos destellos así dentro de nosotros, que queremos hacer cosas. Y por otro lado vemos que la vida diaria como que nos lleva una inercia, alejarnos de Dios, y estamos como entre dos fuegos así. Y a veces nos descuidamos un poquito con la Biblia y como que se apaga nuestra vida espiritual. Y a veces llegamos al domingo gateando, sobre todo si no podemos ir a la reunión durante la semana y no leemos la Biblia. Y nuestra vida se empieza a apagar y nos damos cuenta que estamos pensando insistentemente en cosas que a Dios no le gustan. Y de repente cuando hablamos descuidadamente, ¡plum!, que hablamos de alguien, ¡plum!, que juzgamos a alguien, ¡plum!, y nos damos cuenta y comenzamos una lucha. Estamos llevando una vida que no agrada a Dios. Ahora, es bueno, por un lado, que nosotros nos demos cuenta que no podemos, que es un buen comienzo. Por eso, como les decía, que la vida cristiana es por medio del poder del Espíritu Santo, ¿ya? Y también el crecimiento, ¿ya? Si un hermano no crece, ¿por qué no crece? ¿Por qué no crece un hermano cuando no crece? ¿Ah? ¿Por qué no crece? A ver, ¿nunca se ha preguntado
por supuesto, ¿por qué no crece el hermano? Porque todos ustedes crecen, los que no crecen son los otros, ¿verdad? ¿Por qué no crece ese hermano? ¿Qué le pasa a ese hermano, verdad? ¿Ya? O si somos más sinceros, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no soy un hermano de más poder, de más peso? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy creciendo? Bueno, la razón principal es porque el crecimiento no lo hacemos nosotros, sino que el crecimiento lo da. Los árboles no crecen. Dios le da el crecimiento. Nosotros no crecemos tampoco. El Espíritu Santo nos da el crecimiento. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a elevarnos. Cuando está hablando de crecimiento espiritual, ¿ya? Es bien importante que entendamos una cosa, así que vamos a Primera de Corintios. Ya más o menos, ¿me pueden decir qué es lo que es la vida en el Espíritu? Ya más o menos, ¿ya? ¿O todavía no? En Primera de Corintios se está hablando de dos temas acá, un tema espiritual y un tema de la carne, de la carnalidad. Aquí se está hablando de, el versículo 16 dice, ¿o no sabéis que Primera de Corintios, capítulo 5, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Es una pregunta. ¿Lo tienes, perdón, capítulo 6? 6, sí, ya. Aquí está hablando de la fornicación, ¿ya? Esto está hablando aquí está haciendo alusión el autor a un tema de lo que es la santidad del matrimonio, ¿ya? De las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y Dios dice que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán y serán los dos una sola carne, ¿ya? Y está hablando de ese tema. Ahora, aquí está hablando de todo lo contrario. Está hablando no solamente de una aberración del matrimonio, sino que de una aberración grosera al extremo. Tanto que está hablando de una mujer que vende el amor, una ramera. Y entonces le dice, pero que ustedes no saben que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella. O sea, están desfigurando lo que Dios ha hecho. Dice, porque dice, los dos serán una sola, ¿qué? Carne. Está hablando del cuerpo. Pero fíjese el hueco que hay, en el versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, es decir, el que se convierte a Cristo, ¿con quién se une el que se convierte a Cristo? Se une al Señor. El que se une al Señor, un